Vamos para allá. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar meditando. Me va a ayudar en la lectura bíblica, ¿sí? Vamos a estar leyendo la Biblia y procurando hacerle preguntas a la Biblia y obtener respuestas de parte de Dios. ¿Les parece bien? Le he puesto esta enseñanza: la bendición está delante de tus ojos. Muchas veces tenemos la respuesta de Dios delante de nuestras narices y no nos damos cuenta. Y le estamos diciendo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y estamos levantando piedras, buscando, y tenemos muchas veces la respuesta delante de nosotros, la respuesta de parte de Dios. Y le he puesto: la bendición está delante de tus ojos. Y quiero que analices tu propia vida. ¿Qué problemas tienes o qué adversidades tienes ahora mismo? Que te confunden, que te tienen la mente de un lado para otro, buscando alternativas, buscando estrategias, buscando humanamente qué hacer, cómo resolver, qué decidir. Y muchas veces tenemos la respuesta ahí, delante. Y estamos tan distraídos, hay tanto ruido mental que no escuchamos a Jesús. Porque teológicamente Jesús está dentro de nosotros. ¿Sí o no? Cuando decimos: Señor, te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi vida como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Ya el Espíritu Santo hace un milagro. Porque el Dios incontenible, usted sabe que Dios, el universo no puede contener a Dios. Dios está por fuera del universo, de las galaxias, del cosmos, de todo eso. Dios está por fuera de todo eso. Todo eso es creación de Dios. Y Dios, toda la creación no puede contener a Dios. Pero cuando hacemos la oración, Dios hace un milagro. Y se hace contenible en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo. Y empieza un proceso de vida, de santificación, apartarme del mal, dejar de conductas que son incorrectas, que a Dios no le agrada. Y yo antes las practicaba por cualquier cosa, por ignorancia o por cultura o lo que fuera. Entonces ir dejando esas cosas, empieza ese proceso. Pero Dios nos va acompañando en el camino. Amén. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Hasta en francés se entiende, ¿no es cierto? Bien, vamos bien. Así que vamos a estar meditando en la palabra de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4 y desde el versículo 1. Hasta donde podamos llegar. Yo quisiera llegar hoy hasta el versículo 15, pero vamos a ver. Dice, esa versión está perfecta. Muy bien. Aquí lo tenemos en pantalla también. Dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Vuelvo a leerme. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Amén. Papito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Te pedimos, Señor, tu asistencia, la asistencia de tu Santo Espíritu para impartir y para recibir tu palabra. Señor, si es así de que tengo la bendición delante de mis ojos, abre mis ojos y déjame ver según tú ves. Permíteme, Señor, danos revelación, permítenos entender, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser más prácticos en la vida del Evangelio y en el reino tuyo aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo quiero hoy, más que predicar, tener como una charla de amigos con respecto a la palabra. Porque aquí dice: Jesús sabía. Diga conmigo: Jesús sabía. Y todos podemos tener la tendencia de decir: bueno, Jesús lo sabía todo porque el Espíritu Santo se lo contaba todo. Pero ¿no te pones a pensar que Jesús hablaba con los discípulos y ellos le contaban cosas?
O sea que había situaciones tal vez que Jesús sabía porque las sabía naturalmente. Y había cosas que sabía sobrenaturalmente. Acuérdense que Jesús fue el 100% Dios aquí en la tierra y 100% hombre aquí en la tierra. Amén. O sea, él no operó siendo hombre como si fuera Dios. De hecho, él decía, las obras de mi Padre son las que yo hago. Todo lo que hablo es lo que me dice mi Padre que está desde el cielo. Pero él se despojó de los atributos divinos. O sea, yo no me imagino a Dios sudando. ¡Oh, qué calor del desierto! De caminata. No, Dios no sudaba, no suda. Jesús sí. Amén. ¿Me hago entender? Entonces, fíjese que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado. O sea, Jesús se entera de que ellos se enteraron. Los fariseos se dieron cuenta porque mantenían bien pendientes de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús caminó aquí en la tierra de forma sobrenatural también. Cuando lo sobrenatural de Dios se empieza a manifestar en tu vida, vas a atraer los ojos y muchas veces la envidia de los que andan en la carne. Amén. Por eso, como hijos de Dios, no podemos darnos el lujo ni el privilegio de sentir envidia por nadie, por nada, ni de codiciar, porque eso no es de alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sabes que lo tuyo es tuyo y lo de los demás es de los demás. Y todos juntos como iglesia, todos juntos como familia, hacemos un equipo, como una máquina bien engranada en la que cada uno somos una pieza necesaria para el buen funcionamiento, para el rodaje del Evangelio aquí en la tierra. Porque a Dios le plació, mira, no envió a evangelizar a los ángeles, nos dio el Evangelio a nosotros, sus hijos. Y dice la Biblia que los ángeles están deseando, están como diciendo, los evangelizamos, y ellos no pueden compartir estas buenas nuevas del Evangelio. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Entonces yo no puedo ir a compartirle a alguien las buenas nuevas con cara de amargura, con cara de que me duele una muela. ¡Ay, Cristo te ama! Amén. Mi actitud en la vida debe ser diferente a la de alguien que camina naturalmente. Obviamente nosotros también, Jesús nos entiende de que nos cansamos, de que sudamos y todo lo humano, pero Él nos dio algo sobrenatural. Es su Espíritu Santo. Por eso Él prometió y fue promesa y Él dijo, yo voy al Padre, pero no los dejaré solos. Mi pregunta es, ¿diariamente tienes en cuenta la presencia del Espíritu Santo en ti? Cuando hay un pequeño problema familiar, ¿tienes presente de que el Espíritu Santo está en ti? ¿O le das más libertad al enojo, al griterío, a la ofensa? Qué feo que son las familias que se ofenden, ¿no es cierto? O tal vez no son groseros, no son vulgares, pero sí dicen algo que va a doler. Qué feo, ¿no es cierto? Yo por eso no soy mucho llegó Navidad, toda la familia, pues ¿para qué? Si se están peleando, ahí están. O en Navidad también para el Facebook se hacen la foto y 15 días después de Reyes están enfadados, están gritando, se están ofendiendo. Pues ¿para qué tanta? Hay cosas que no me cuadran. ¿Sí o no? Entonces fíjense que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado. Llegó una información al cuartel general de los fariseos. Usted sabe que los fariseos eran los sacerdotes de su época y eran los encargados de toda la liturgia de adoración, toda la liturgia del sacrificio, toda la liturgia del templo.
Y Jesús precisamente vino a cambiar toda esa liturgia y a hacer una reconfiguración mental, religiosa, social y política. Jesús vino a reformar muchas cosas y ellos no estaban muy por la labor. Donde en el Antiguo Testamento hablaban de bautizar, donde en las instrucciones que Dios le dio a Moisés para el tabernáculo había que bautizar. Habían rituales de lavarse con agua, de purificación. Pero aquí hay algo nuevo. Jesús está bautizando. Y el que había empezado con esto había sido Juan el Bautista. De hecho, este pasaje viene después de que Jesús fue bautizado. Sabemos que fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Y cuando Él regresa, hace unas cosas. Y aquí es donde Él ya ha escogido sus discípulos. Y fíjense que dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Esto le preocupó a los fariseos, a los religiosos. Diga conmigo, yo no soy religioso. Diga conmigo, yo no soy legalista. Porque el religioso y el legalista todo le está molestando en la iglesia. El pastor se volvió muy moderno. No se puso corbata el domingo. El siervo de Dios tiene que ir con corbata. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Jesús no llevaba corbata. El religioso y el legalista todo le está molestando. Obviamente no podemos volvernos tan liberales que ofendamos la santidad de Dios. Amén. Pero tampoco podemos ser tan, perdónenme la palabra, retrógrados. Porque si no tendríamos que ponernos túnicas todos aquí y venir como en la antigüedad. Amén. Entonces vamos a ver el versículo 2. Que a mí me encanta este pasaje. El versículo 2 me gusta mucho. Dice, aunque no era Jesús mismo el que los bautizaba, sino los discípulos. ¿Sí se han dado cuenta que cuando los jueves que tenemos oración, alguna vez yo le digo a alguno, ven tú, ora por él? Pastor, ve usted es la autoridad. No había más autoridad que Jesús. Y Jesús le decía a sus discípulos, bauticen a los nuevos discípulos. A veces tenemos esta imagen del pastor en la iglesia, de que es el único que puede tocar. El único. ¿Sí me hago entender? Por eso muchas veces le digo, tú, ora por él y ora por esto, por esto y por esto. Porque si Jesús tuvo esa confianza en sus discípulos, ¿quién soy yo? Si soy igual que ustedes. Jesús, siendo Jesús, no era, apártense de aquí pecadores, el único santo con capacidad de bautizar, digno de bautizar soy yo. No, Él ponía a sus discípulos a bautizar. Amén. No se creía que era, o al menos nos dejó este ejemplo de que debemos permitirle a los nuevos discípulos capacitarse y ejercitarse. ¿No ve que a veces estoy orando y le digo a alguno, venga, ora usted, ora tú, ahora ora tú, ahora tú ora por él? Pastor, tuve una revelación por tal, bueno, ora. Y voy intentando permitir, ¿por qué? Porque un día yo no estaré. Y alguien tiene que quedar formado para que siga la obra de Dios adelante. ¿O qué hacemos? Cerramos el local y buscamos otra iglesia. No, y además el mismo Jesús lo hacía. Dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. ¿Por qué se fue de Judea? Porque él ya sabía que lo estaban buscando, lo estaban pisteando.
lo estaban persiguiendo, estaban indagando qué era lo que él hacía, dónde estaba. Y sabemos que a Jesús lo querían matar por decir que era el Hijo de Dios, porque su fama estaba creciendo y los fariseos, por el celo religioso, por la envidia religiosa de perder judíos, gente del pueblo que se estaban convirtiendo a Cristo, decían: a este muchacho hay que quitarlo del camino. Amén. Entonces él se fue de Judea. Iglesia, hay sitios donde no debes de estar, porque no es tu momento. El Jesús mismo dijo: mi hora aún no ha llegado. Entonces él nos da el ejemplo de no exponerse a un peligro innecesario antes de tiempo. Hay situaciones en la vida que sí vamos a pasar por ellas, pero no que sean por mi terquedad. Soy siervo de Dios, me voy a evangelizar y voy a ir allí, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. El mismo apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Y Pablo no dijo: soy apóstol, yo voy, con o sin Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Jesús mismo se fue de Judea porque lo venían siguiendo, lo venían buscando, y volvió a Galilea. ¿Por qué? En Galilea, entendamos que estaba más protegido, tenía más amigos, se le conocía de otra forma, no era perseguido. Amén. Dice el versículo 4: en el camino tenía que pasar por Samaria, pero era una necesidad que él tenía. Realmente habían dos rutas para ir a Galilea, y él decidió pasar por Samaria porque él tenía que hacer algo. ¿Cuántos lugares tú y yo evitamos sabiendo que tenemos que ir de parte de Dios? ¿O cuántos lugares nos vamos sabiendo de parte de Dios que no tenemos que ir? Fíjese lo bonito de que la enseñanza que Jesús nos da, que Él, siendo el mismo Dios, se sujetaba a la voluntad del Padre. Levánteme la mano los hijos de Dios que hay en este lugar hoy aquí. Te pregunto, ¿qué voluntad haces? ¿La tuya o la del Padre? Y todos decimos: bueno, el Padre, sí, todos podemos caer de espiritual, de enamorados de Dios. Y en el fondo sabemos muchas veces que somos más rebeldes. Hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos da la gana. Vamos, venimos, subimos, bajamos, entramos, salimos. Y ni le preguntamos al Padre qué quiere Él que haga. Pero cuando digo soy hijo de Dios, imagínense, yo hoy digo soy hijo de Dios. Jesús, por decir soy hijo de Dios, lo quería matar. Solo por decir soy hijo de Dios. Y Él nos dio verdadero ejemplo de sujeción a la voluntad del Padre. Y nosotros decimos soy hijo de Dios y actuamos muchas veces como si fuéramos hijos de otro Señor. Como hace una amiga mía. Amén. Versículo 5 dice: entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de que Jacob le dio a su hijo José. Fíjese que Sicar es lo mismo que Siquem. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que había una ciudad llamada Siquem. Es esta misma ciudad llamada Sicar. Es la misma. Y aquí Juan, el que nos escribe, da esta referencia histórica. Fue el campo que Jacob le dio a José. Pero había más referencias históricas del Antiguo Testamento. Sicar, por ejemplo, Siquem, fue el lugar donde hicieron rey a Abimelech.
y fue la sede del reinado de Jeroboam. ¿Les suenan esos nombres de la Biblia? Pues habiendo más referencias, Juan escoge esta referencia: el campo que Jacob le dio a su hijo José. Versículo 6 dice: allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Otra versión dice la hora sexta, pero esta versión está más entendible para nosotros y dice cerca del mediodía. Dice: allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Ahora mismo, mientras estamos dando esta enseñanza, son las 8:20 de la tarde. Está fresco, está un poquito ya frío, ¿no es cierto? ¿Allí tiene frío? Por el clima que tenemos aquí en Europa en esta época. Pero yo sé que espiritualmente más de uno de ustedes siente la aridez del día. Espiritualmente, aunque físicamente hace frío, muchas veces sentimos ese cansancio interior, ese cansancio de caminar, de trabajar, de esforzarnos, de luchar por una familia, luchar por una empresa, luchar por mantenerme. A veces nos cuesta, parece que algo nos quisiera sacar del evangelio y nos toca luchar, y sentimos el sol de mediodía encima de nuestra cabeza y nos sentimos agotados. Déjame decirte que Jesús sintió lo mismo. Dice que Jesús, cansado por la larga caminata, él venía de Judá, dijimos, iba para Galilea. Y se pegó, en ese tiempo no decía: no, pues me cojo el ticket para el monotren, llamo un Uber. No, era a pie, era caminando. Y dice que Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no dejas de caminar y te sientas en un lugar donde veas o donde Dios te esté dando agua fresca? Fíjense que hay hermanos que van de iglesia en iglesia, de una iglesia a otra iglesia a otra iglesia, y no hay iglesia que les sirva. Critican todas las iglesias, cuando en alguna iglesia seguro que sintieron que les dieron agua fresca, y aún de allí se fueron. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no a tu mente le dices: para un momentito, relájate y vamos a meditar en la palabra de Dios? Voy a hacer un ayuno de 1, 2, 3 días, de 7 días, un ayuno de Daniel. O como dicen otros más valientes: no voy a comer hasta que Dios no me dé una respuesta. Y sí, hay gente que es así, valiente, y no comen hasta que Dios no les habla. Y Señor, lo que tú me digas voy a hacer. Lo que tú mandes, yo voy a obedecer. Pero ¿por qué en vez de seguir caminando y pasar de largo por el pozo? Porque tal vez tu lugar no es quedarte ahí en el pozo. Jesús no se quedó en el pozo, pero paró donde había agua. Le dijo a los discípulos: yo me imagino, muchachos, yo vengo cansado, aquí hay pozo y vamos a descansar un poquito. Yo me voy a quedar aquí un ratito porque aquí hay agua, al menos hay agua. No es mi destino tal vez, pero aquí hay agua. Amén. Amén. Y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó
junto al pozo cerca del mediodía. Versículo 7. Poco después, y aquí es donde yo quiero llegar, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Quiero que entendamos una cosa. Jesús, hablarle a esta mujer era como humillarse. Porque los judíos, en su orgullo y con el choque cultural que tenían con los samaritanos, ellos consideraban a los samaritanos como de segunda categoría, como de ciudadanos de segunda, como pueblo de Dios, pero de segunda. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían una contaminación espiritual después de que fueron llevados a Babilonia. Acuérdense que cuando Salomón murió, el reino se dividió en dos partes, el del norte y el del sur. Pues la parte que correspondía a los samaritanos fue donde hicieron todo lo malo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído los libros de los reyes, crónicas de reyes y todo eso? Pues los samaritanos, los judíos, los de pura cepa, de donde era Pablo, consideraban a estas personas como de segunda porque se habían contaminado alrededor de la historia. Cuando fueron a Babilonia venían contaminados con costumbres babilónicas, con rituales, con historias y todo eso. Entonces Jesús llega aquí, dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua. Jesús está quebrantando. Está quebrantando prejuicios y discriminación. ¿Sabe, iglesia, que lo que no puede haber entre nosotros los hijos de Dios son prejuicios? Aquí, por ejemplo, hay una familia que son de raza gitana, y yo no puedo venir a ellos con prejuicio. Uy, son gitanos. No, son mis hermanos en la fe. Y ellos han de acercarse a mí con la misma transparencia de ser hijos de Dios. O esta cuestión tan absurda que he visto. Yo una vez vi, hablando con un hermano de Ecuador, que no se congregaba aquí, pero venía el novio de su hija, aquí, con su hija. Y ellos la niña era ecuatoriana y el novio era peruano. Y su padre poco menos que me dijo que le impidiera al novio venir. ¿Por qué? Porque era del Perú. Y le dije yo: ¿y qué vas a hacer cuando lleguen al cielo los dos? ¿Le vas a decir a Dios que lo echa del cielo para que estés tú? Por una cuestión de nacionalidad. Entonces fíjese cómo hay prejuicios, incluso solamente en España. Los problemas, los prejuicios que hay, que si los andaluces, que si los gallegos, que los de Madrid, que los de Cataluña. Y una cantidad de rencillas, una cantidad de cosas absurdas que no tienen cabida en el reino de Dios. No tienen lugar. Lo voy a trasladar en colombiano. No, es que yo soy caleño, con los paisas no. ¿Qué pasó? Píntala como estamos para hacer. No, yo los rolos no los trago. Los rolos son le llamamos en Bogotá a la gente en Colombia le llamamos a la gente de Bogotá, de la capital, rolos. No, los costeños. No, los de los llanos. Ah, hermanos, eso no puede caber. No le podemos dar lugar. Tienes que quebrantar esos prejuicios. Si hay un hermano, hay una hermana con la que te cuesta hacer amistad, esfuércense los dos. Esfuérzate por quebrantar eso, porque más que amigos somos hermanos en Cristo. Hay que quebrantar. Y si el hermano realmente se está portando mal, pues habla con él. Mira, hermano, es que esto es así, así, así. Y si no, haz lo que hizo Jesús. Atrévete a quebrantar el prejuicio que hay en ti. Porque muchas veces no es la persona la que se está portando mal. Soy yo que tengo pajaritos en la cabeza.
y muchos pajaritos en la cabeza. ¿Sabes ese dicho que dice, me lo contó un pajarito? Pero ¿de dónde venía ese pajarito? ¿Qué voces estás escuchando? Y fíjense que esta prédica era la de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que no pude darla, se quedó para hoy. No piense nadie, claro, como hablamos esta semana, me la está tirando. No. Dios sabía lo que iba a pasar esta semana y decidió dejar la prédica para hoy. Amén. No le tiren pedradas aquí al mensajero. No cojan bronca conmigo, yo solamente traigo el mensaje de Dios. Y en el momento que Él estimó oportuno. La semana pasada no era hoy. Entonces, hay que romper, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Por la comunión, por la sana convivencia. No es eso de que no, yo casado con ella. Mi esposo y yo vamos a cumplir este año 28 años de casados. Y no, pues ahí nos aguantamos, nos soportamos. No. Si somos un matrimonio, debemos los dos de esforzarnos y trabajar por una sana convivencia, por una convivencia que aporte felicidad, donde yo sé que mi función es hacerla feliz a ella y ella sabe que su función es hacerme feliz a mí. El matrimonio no es por egoísmo, no es porque yo quiero ser feliz o a ver qué le saco, a ver que me haga feliz a mí. No, esa no es la verdadera intención del matrimonio. Y tengo que respetar el diseño que Dios estableció para el matrimonio. Ella y yo juntos hasta que la muerte nos separe, no los hijos. Hay padres que están muy mal enfocados. Mis niños, los niños ya tienen 40, 50 años. No, suelte a esos niños y agárrese a su mujer y agárrese a su marido. Porque esos niños ya han tenido que haber abandonado el nido. Y hay padres que no quieren dejar que los hijos abandonen el nido, los quieren tener. Amén. Y eso está fuera de diseño. Y hay mamás muy lindas que honran más a sus hijos que a su esposo. Está fuera de diseño. Hay papás muy lindos, entre comillas, que honran más a sus hijos que a su mujer. Está fuera de diseño. Hay personas que le hablan a sus hijos mal de su padre o de su madre. Está fuera de diseño. Porque llegará el momento que esos hijos tienen que abandonar el hogar. Y con quien tienes que seguir caminando hasta los últimos días de tu vida es con tu pareja, no con los hijos. Suelta a los hijos. Suéltalos de una vez, entrégalos en manos de Dios, confía en Dios. Mi hija tiene 23 años y ya hace varios años tuve que hacer esta oración: Señor, tú eres confiable y te puedo confiar la vida de mi hija, te la doy. ¿Sabe qué peso me quité de encima? Cuando mi hija estaba en plena adolescencia, rebeldía, que si los tatuajes, que si los piercing, tenía una oreja ya con un agujero, tenía un agujero en la oreja, le gustaba eso del expansor de oreja. Y yo dije: Señor, porque cuando yo no le entrego mi hija a Dios, estoy dudando de que Dios pueda hacer algo con ella. Estoy dudando de la capacidad de Dios. Le estoy diciendo: Dios, creo que yo puedo más que tú. Amén. Pero llega ese momento que, Señor, te entrego mi hija, te entrego mis hijos, te entrego mis finanzas, te entrego, de hecho, la oración de fe era: te entrego mi vida. ¿Por qué quieres seguir controlando tu vida si supuestamente se la entregaste a Dios? Cuando yo entrego algo, Pepe, ven, ayúdame a predicar, Pepe.
Si yo estoy cantando con este micrófono y se lo entrego a él, yo ya no tengo el control sobre ese micrófono. Se lo entregué a él, él sabrá qué hace, para eso se lo entregué. Pepe se quedó sin saber qué hacer. Pero se entendió. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con Dios? Se lo entregamos a Dios, pero lo volvemos a quitar. Y luego le volvemos, Señor, te lo entrego, y vuelvo y lo quito. Señor, te lo entrego, Padre. Qué preocupación, no sé qué hacer. Ay, Señor, pero yo te entrego otra vez. Y cuando me acuerdo, y al momento que me acuerdo y me preocupo, se lo vuelvo a quitar de las manos a Dios. ¿Se entendió? Gracias, Pepe. Lo subí de rango rápido. Adiós. ¿Se entiende? ¿Qué situaciones de tu vida estás teniendo ese conflicto? Déjame decirte una cosa ya para terminar. Puedes confiar en Jesús. Hubo un niño que confió en Jesús. Habían como 15,000 personas. Era nada en comparación de la gran necesidad que había. Y un niño tenía unos pocos panes, 5 panes y unos pocos peces. ¿Qué es eso para alimentar a 15,000 personas? Pero lo puso en manos de Jesús. Jesús lo bendijo, lo entregó a los discípulos. Venga, reparte, empieza a repartir. Alcanzó para todos y sobraron como 12 cestas. ¿Aquí creen que le dieron las 12 cestas? Y yo estoy jugando a darle y a quitarle a Jesús. A darle, o sea, confío y desconfío, confío y desconfío. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Iglesia, yo mañana cumplo 48 años, mis primeros 48 años. Y créanme que no estoy sufriendo de que si tengo una casa, que si pago alquiler, qué voy a hacer el día de mañana, cuando tenga 60. Yo le entregué mi vida a Él. Y estoy seguro que mi papá no me va a dejar en vergüenza. Porque confío en Él. Ahora, si yo empiezo mañana y me levanto, 48 años, la cintura. Cuando uno empieza a cumplir años, mucha gente me va a entender. Hermano, cuando uno es niño, el niño se cae de la bicicleta y da 20 vueltas, se revuelca, se levanta todo raspado y se levanta y sigue montando bicicleta. Uno a los 48 años estornuda y se lesiona la espalda. ¡Ay, estornuda muy fuerte! ¡No! Te levantas y te levantas con dolor en la espalda. ¿Qué pasó? No, se lesionó durmiendo. ¿En quién estás confiando? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tus propias capacidades? ¿En tu intelecto, que ciertamente Dios nos hizo inteligentes, capaces de razonar, de pensar, de planear? ¿Pero qué planes? ¿En qué planes estás invirtiendo más? ¿En los tuyos propios o en los de Dios? ¿En los tuyos propios o en los de ese Jesús que te entiende porque Él tuvo la necesidad de pararse donde hubiera un poco de agua, pero fue capaz de quebrantar prejuicios, fue capaz de quebrantar la discriminación? Tampoco podía ser que un hombre le hablara a una mujer. Usted ve hoy en día países árabes y aún hoy en día ellos no pueden tocar a una mujer en público, a una desconocida, ni a su mujer en público, a una desconocida menos. Y Jesús quebrantó eso de no puedo hablarte, mujer samaritana. Atrévete, iglesia, a quebrantar los prejuicios y las discriminaciones que muchas veces tenemos. Versículo 8, con esto voy a terminar. Él estaba solo en ese momento,
porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo de comer. Y aquí me pregunto yo, ¿y los discípulos no estarían cansados también? Porque el anterior versículo dice que él se quedó porque estaba cansado. ¡Ay, qué líder más! ¡Oh! Él sí se quedó a descansar y los mandó a ellos, pobrecitos. Pero ¿sabes qué nos puede dar a entender esto? Que la condición física de Jesús pudiera ser que él fuera más frágil y más susceptible del cansancio. Porque los demás hijos, no maestro, no pasa, está cansado, descansa aquí maestro. Tranquilo, rabí, maestro. ¿Qué hay que comprar? Judas. Judas era el que llevaba la pasta. Judas, vamos a comprar pan, vamos a comprar algo de vino, vamos a comprar algo de cordero. Y para que le traigamos al Señor, al maestro, porque está cansado. Y todos los discípulos se fueron, pero todos venían haciendo el mismo camino. ¿No será que hay hermanos que tienen más capacidad que otros? Hermanos, no dejamos a nadie atrás. Hay gente que ha estado creciendo espiritualmente y siente que ve que otros van más adelante. No te dejamos atrás. Somos familia. Somos familia. Puede que veas a otros que espiritualmente crecen más, pero tú vienes en el grupo. Y si te tienes que sentar a esperar algo aquí porque hay agua, tranquilo, que los demás se van, no para irse, para venir y traerte más alimento, para traerte más sustento. Porque vamos todos juntos, porque somos un cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Salvador, un mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos se habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos, ni siquiera te pongas de pie. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Dios, por tu amor, por tu palabra que nos sacia. Porque dice tu palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, en esta hora te pido que traigas agua fresca. Trae agua fresca, Señor, al que está sediento. Trae agua fresca, Señor. Trae agua fresca, Señor, aguas dulces. Ahora, Señor, toda agua amarga, toda agua de muerte, Señor, que suceda el milagro. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Toda agua amarga se convierte en agua fresca. Es más, Señor, ahora toda tinaja llena de agua se empieza a convertir incluso en vino. Empieza, Señor, a hacer el milagro. Empieza a hacer el milagro. Empieza a hacer el milagro. De dentro hacia afuera, Señor, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, Señor. Agua fresca, fluye, 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 Espíritu Santo. Cumple tu promesa, cumple tu propósito, Señor, porque tú dijiste que del interior correrán ríos de agua viva. Ahora vengo destapando esas fuentes, esos nacimientos de agua. Ahora toda agua estancada empieza a fluir. Declaro vida, declaro viva la palabra de vida, la palabra viva, el agua del Espíritu Santo. Y rabashote quiere besaya. Más, Espíritu Santo. Abre tu corazón y permítele a Dios que obre en ti. Abre tu corazón, abre tu boca en alabanza, abre tu boca en adoración. Deja que Él fluya, permite que Él fluya a través de tu vida. Atrévete a quebrantar esos prejuicios. Ahora se cae todo prejuicio, se quebranta todo prejuicio. Ahora toda maldición se quebranta ahora en el nombre de Jesús.
todo pacto antiguo, todo pacto diabólico, todo pacto de hechicería, de brujería, ahora toda enfermedad se seca en el poderoso nombre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo trae agua fresca a tu vida y trae ese renuevo, ese reverdecer de tu vida, ese reverdecer de tu vida, ese levantarte como un hombre, una mujer de Dios, un hombre, una mujer entendido, con revelación de parte del Padre. Señor, te damos gracias. Gracias y bendecimos tu nombre, Dios. Creo, Señor, en el poder de tu palabra y que tu palabra hoy ha traído sanidad a la mente, sanidad al alma, ha traído, Señor, revelación. Que hubo tinieblas que se disiparon, se dispersaron, se deshicieron en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, en tu precioso nombre. Amén, amén y amén.